van a ver que a veces se habla de los modelos DSGE, Dynamic Stochastic General Equilibrium Models, que no es que los bancos centrales son los únicos que tienen DSGE, pero generalmente si sos una institución con tantos recursos y tanto poder, contratás a un par de pibes que te calibren un modelito y que te armen una cosa más complicada. Esto es simplemente lo que usamos para comunicarnos entre nosotros en el día a día, para ayudarnos a pensar un poco la macro. Eh, ¿Y qué tiene de la macroeconomía moderna? Bueno, fundamentalmente lo que tiene es que todas las ecuaciones que yo les voy a presentar, y se las voy a presentar como si fueran un hecho de la naturaleza, en realidad se pueden derivar, se pueden obtener a partir de la microfundamentación, que es la restricción, mejor dicho, la maximización de una función sujeta a una restricción, si lo queremos simplificar, pero es básicamente la costumbre de la economía contemporánea, desde tratar de que las variables macroeconómicas con las que vamos a trabajar se deriven, o sus ecuaciones de comportamiento, mejor dicho, se deriven de un ejercicio de optimización. Esto tiene que ver con lo que yo les comentaba la otra vez de la crítica de Lucas. Es esta idea de que uno no puede tomar relaciones empíricas observables en un periodo de tiempo y pensar que uno puede necesariamente transformarlo en relaciones estructurales y aprovecharlos para hacer política. En el momento en que vos, por ejemplo, el ejemplo clásico, y es posiblemente el ejemplo de nuestro curso y de muchos cursos de macro, vos tratás de explotar el trade-off entre inflación y desempleo, ese trade-off podría tornarse inexistente, podría desaparecer. O sea, dicho de otra forma, lo que parece ser una curva con pendiente negativa en el plano inflación y desempleo es una curva vertical. Es una curva vertical, por supuesto, si uno es un economista de la escuela clásica. Pero bueno, digo, no nos metamos ahora en ese detalle. Lo cierto es que toda la profesión, o la mayor parte de la profesión, admite que esto es, por supuesto, la crítica de Lucas en la esencia es correcta, ¿no? Digo, uno tiene que tratar de ofrecer una teoría del comportamiento individual que avale las hipótesis de comportamiento agregada. En eso no hay discusión en nadie. Propio Keynes estaría muy de acuerdo. Lo que la crítica de Lucas critica son algunos modelos de la tradición keynesiana que básicamente tomaban algunas funciones y simplemente las estimaban en base a regresiones, decían, ok, la inversión depende de estas 3, 4 variables, dale que va, y con eso calibramos un modelo para hacer política económica. Pero bueno, si quieren, en el debate moderno, están los que piensan que los precios ajustan muy rápido y están los que piensan que los precios ajustan muy lento, pero en general la economía está en promedio en pleno empleo. Y esos son los nuevos clásicos, los nuevos keynesianos. By the way, la próxima semana vamos a ver un poquito qué es un modelo nuevo clásico o alguna variante o algún ejemplo, particularmente aplicado a lo que es la política monetaria. Porque todas las variables, mejor dicho, todas las hipótesis de todas las ecuaciones de comportamiento, incluso la función de reacción, se puede derivar de la conducta maximizadora, en este caso la conducta optimizadora del Banco Central, que es el que fija la tasa. Entonces, todo el mundo es muy racional, lo cual genera una reflexión interesante porque van a ver que las ecuaciones tienen básicamente una forma muy parecida a la que ustedes ya conocen. No estamos viendo que haya cambiado en esencia la forma de las funciones. Es un misterio, digamos, por qué damos en economía tantas vueltas a veces con algunas cosas. Eh, y después hay una confluencia bastante curiosa en este modelo, porque es un modelo que con, digamos, algunas modificaciones te lo puede agarrar un economista muy crítico de una tradición interpretativa que no es ni neo-keynesiana ni neoclásica. Y digo, si a alguno le interesa, yo les puedo pasar papers, digo, discutiendo este modelo y van a ver que todo el mundo más o menos converge un poco a esto. Por eso yo digo, enfatizamos tanto en algunos cursos
en ir un poco a revisar los fundamentos, porque en definitiva terminamos siempre en IS, regla de política monetaria o LM y una variante de la curva de Phillips. Variante de la curva de Phillips generalmente incorpora algún término de expectativas, después por ahí hay alguna que otra disquisición sobre qué papel juegan las expectativas en el proceso inflacionario, pero esencialmente creo yo que hay un acuerdo bastante generalizado en nuestra profesión. Entonces este sencillo modelito de corto plazo es si quieren, un modelo bastante, digamos, representativo del saber de nuestra profesión. Les decía que es muy importante detenerse a ver qué es lo que hace el Banco Central y cómo el Banco Central manipula a la tasa de interés y cómo administra la política monetaria, porque no cualquier regla de política monetaria te sirve, no cualquier forma de la función de reacción te sirve. Necesitas una función de reacción que tenga una particularidad. Dicha particularidad está implícita en el modelo de Mitchell, que es la siguiente. Siempre que vos tengas una aceleración de la inflación, si vos querés contrarrestar ese shock con una política monetaria contractiva, tenés que subir la tasa de interés más que lo que sube la inflación. O más que las expectativas en todo caso. Pero bueno, digo, supongamos que las expectativas y la inflación van más o menos en línea. ¿Por qué? Porque si ese shock es un shock permanente, un shock que tiene efectos duraderos sobre la inflación, y vos subís la tasa menos que proporcionalmente, lo que estás haciendo es reducir la tasa de interés real, cuya ecuación está acá puesta para que ustedes la admiren y se la tatúen en algún brazo, que es tasa real aproximadamente igual a tasa nominal menos infla esperada. Aproximación que es correcta cuando la inflación es relativamente baja, ¿no? Si ustedes tienen 1000% de inflación mensual, esta aproximación no sirve. Ahora, si tenés 5 o 10 y la tasa nominal es 8 y la inflación es 6% anual, la real te da más o menos 2. Es más que nada por cómo está aproximado. ¿Por qué el Banco Central tiene que subir la tasa más que la inflación esperada? Porque es la forma de que suba la tasa real. Porque es la forma que tiene este sistemita económico, este modelito, que es que tiene la política monetaria de tender a la estabilidad. Si ustedes repasan todo el debate de Keynes con los clásicos, van a ver que la discusión es exactamente la misma. ¿La deflación hace que la economía llegue al pleno empleo? Bueno, si se te desacelera la inflación, en este caso estamos en un mundo con inflación, ¿no? Si querés una deflación es pasar de cero de infla a menos algo, caída del nivel de precios, deflación, desaceleración de la inflación. Supongamos que por un momento que es todo lo mismo, para movernos en el mismo terreno. Bueno, para que la economía se reactive, según Keynes, tiene que bajar, la tasa tiene que caer. Entonces el Banco Central tiene que hacer caer la tasa. Esto es muy importante. El Banco Central hace una política monetaria activa. El responsable de la estabilidad es el Banco Central, no el mercado. Bueno, y después, obviamente, lo que se vio, sobre todo en la crisis de 2008 y 2009, es que por ahí la política monetaria solita no te alcanzaba. Llegaba un punto en que vos empezabas a bajar la tasa, 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 llegaste a que la tasa de corto plazo era prácticamente cero y te fuiste quedando sin instrumentos. Y ahí reapareció un poco de vuelta en macroeconomía, digamos, de los países avanzados, la discusión de, ok, hagamos una respuesta de política fiscal. Después vino el COVID y se hizo evidente que el Banco Central no era el único que tenía un papel para jugar en medio de la pandemia. Y después se terminó el COVID y volvió la inflación a los países avanzados. Vino la invasión de Rusia a Ucrania, subió el precio de la comida, subió el precio de la energía, se aceleró la inflación y volvió toda la discusión sobre las causas de la inflación, sobre qué tiene que hacer el Banco Central, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense que todo el debate de economía da medio vueltas en círculos todo el tiempo. Y eso tiene que ver un poco con el contexto. Pero modelo para mí, el más fácil, después hay modelos más grandes, más complejos, es esto que llamamos el modelo del nuevo consenso. Y, no les expliqué por qué. Porque
la política monetaria está representada como una política de administración de tasas de interés. En la historia de las teorías, esto es básicamente un misterio para mí. Yo creo que les dije, porque no les dije por qué, les dije que era un misterio, pero hasta Keynes, inclusive los contemporáneos de Keynes, inclusive el propio Keynes, pero si nos paramos en esa época histórica por poner un punto de quiebre y no irnos hasta 1500, donde seguro van a encontrar esto otra vez, todos los economistas, macroeconomistas, los economistas que hacían teoría monetaria, entendían una cosa muy claramente. Los bancos centrales no controlan los agregados monetarios, salvo condiciones muy raras, muy particulares, qué sé yo, una economía como Perú, a la salida de la hiperinflación, que tenía 2% del PBI de base monetaria, de agregados monetarios amplios tendría, no sé, 3, 4. En general, es muy difícil para los bancos centrales manejar la cantidad de dinero. Esto lo dice, por ejemplo, hay una cita famosa que si a alguno le interesa, le puedo conseguir. Está citada en un texto de Alan Blinder que se llama El Banco Central en la teoría y en la práctica. Alan Blinder fue director de la Reserva Federal. Vieron que la Reserva Federal es un banco de bancos y tiene distintos representantes y después tiene un board, una especie de directorio. Eh, entonces, comenta Alan Blinder que el presidente del Banco de Canadá en los años 80, a él le preguntaron, ¿no? ¿Por qué el Banco de Canadá hacía la política monetaria y anunciaba la política? Vieron que los bancos centrales cuando anuncian la política monetaria generalmente no dicen cuánto crece la cantidad de dinero, dicen cuánto es la tasa de corto plazo. De hecho, ayer o anteayer, ya ni me acuerdo, pues no sé en qué día estoy, la Reserva Federal anunció una baja de tasas. ¿Por qué no anunció una suba de la oferta monetaria, perdón, sí, una suba de la oferta monetaria? Que la Reserva Federal se compromete a hacer operaciones de mercado abierto, a emitir dólares a cambio de bonos. Bueno, básicamente porque así no funciona el mundo. La Reserva Federal no controla la cantidad de dinero. La Reserva Federal es un monopolista, digamos, es el que emite los dólares constantes y sonantes. Acuérdense que digamos, en la economía mundial, cualquier persona puede emitir un compromiso de pago en dólares. La pregunta es, ¿qué validez tiene? Que tiene una validez absoluta y condicional son los que están respaldados por la Reserva Federal. ¿Qué respaldo tiene detrás? Ninguno, la Reserva Federal no te da nada, pero vos sabés que un cheque que te acepta un banco americano, el banco americano tiene acceso a la ventanilla de descuento de la Reserva Federal o puede hacer operaciones de liquidez, puede vender títulos en un mercado interbancario y conseguir liquidez, y si hay quilombo en ese mercado interbancario porque otros bancos no le quieren prestar, está la Reserva Federal para mantener las tasas. El principal instrumento, de hecho, de intervención de la Reserva Federal es una tasa de interés interbancaria. Después, obviamente, la Fed hace también operaciones más largas con títulos, pero ¿por qué la Fed no anuncia otra cosa, básicamente? Bueno, porque la Fed hace la política monetaria diciendo cuál es la tasa. El directorio dice, la tasa es tanto, se matan entre todos los directores, están horas definiendo cómo viene la economía americana, si hay que subir la tasa, si no, si hay mucho desempleo, mucha inflación, si la economía tiene presiones inflacionarias, deflacionarias, si hay que, no sé qué. Y después le dicen a la mesa de dinero del Banco Central, che, anda al mercado interbancario y fíjate que siempre que los bancos quieran más liquidez, que los bancos estén desprendiéndose de activos que rinden algún retorno y quieran reservas, vos dale esa liquidez al precio que yo te dije. Y siempre que los bancos tengan demasiada liquidez, trata de ofrecerles a los bancos un instrumento, y eso va a bajar las tasas, ofrecerles un instrumento remunerado, sacarle esa liquidez para mantener las tasas. En el extremo, y esto en los países avanzados es más lógico porque la base monetaria es muy chiquita, casi toda la economía es una economía basada en crédito. Entonces, controlar toda la oferta monetaria es un quilombo. A lo mejor puedes controlar la base monetaria, pero controlar toda la oferta en una economía que tiene 150%, 200%, 300% de crédito sobre PBI, donde la base es 5, es un quilombo. Entonces, todos los economistas de la época de Keynes sabían que la política monetaria no se hace así. De hecho, en el extremo, hay un actor del cual yo les hablé que acuñó el término tasa natural de interés, que se llamaba Knut Wicksell. Knut Wicksell estaba preocupado por cómo funcionaba la teoría cuantitativa en un sistema donde hay patrón oro. Y en el extremo lo que se preguntaba Wicksell, porque digo, no tenía muy claro exactamente cuál era la relación entre la oferta monetaria y el oro.
Por ahí una persona medio desprevenida decía, che, no sé si vale la teoría cuantitativa. Y lo que decía Wixel es, bueno, imagínate una economía en donde no hay dinero en efectivo, donde la gente paga todo con medios de pago digitales, con una billetera virtual, girando sobre los depósitos que tenés en el banco. No hay cantidad, no hay M. Entonces dice Wixel, bueno, no importa. La política monetaria se puede pensar como el sistema financiero te pone una tasa. Y la economía va a tener, digamos, en la jerga de Wixel, presiones inflacionarias o deflacionarias siempre que la tasa de interés del sistema monetario, deberíamos decir la tasa de interés real, esté por encima o por debajo de la tasa de interés que te da pleno empleo, que sería la que te iguala el ahorro con la inversión, porque Wixel es más un economista clásico. En el medio aparece Keynes, escribe la teoría general y piensa la política monetaria como fijando la cantidad de dinero. Y después hay toda una escuela que razona así, que es la escuela monetarista, que dice controlar la cantidad de dinero. Pero mundo moderno es un mundo, digamos, como si quieren, casi todos los banqueros centrales reconocen, todos los bancos centrales, al menos los más profesionales, todos son muy profesionales, pero digo, eh, los que tienen un historial de estabilidad de precios, los que hacen la política monetaria de la forma más, de acuerdo a las mejores prácticas modernas, todo el mundo hace la política monetaria así. Entonces, por eso es lógico que haya una evolución en los libros de texto en ir hacia la dirección de pensar la política monetaria como el Banco Central fija una tasa. Entonces, veamos rápidamente cómo funciona este modelito. Bueno, básicamente el Banco Central tiene una función de reacción. Vamos a llamar a esta función de reacción en la jerga regla de Taylor, que es un economista americano, John Taylor, que le dio una forma muy específica. En la expresión de Taylor, de esta función de reacción, la tasa real es una función de la brecha de la inflación, la distancia entre la inflación y el target inflacionario que tienen los bancos centrales, que en el mundo de Taylor es 2% y que generalmente los bancos centrales usan 2, y la brecha del producto, o sea, la distancia entre el producto y el producto de pleno empleo. La expresión que ofrece Mitchell es más genérica, uno puede mostrar que esto se reduce a una regla de Taylor, pero esencialmente, ¿con qué nos podemos quedar? Con que básicamente el Banco Central mira dos cosas, mira la inflación y mira la actividad. Si hay mucha inflación o un nivel de actividad que pone en riesgo la estabilidad de precios, o un nivel de actividad demasiado bajo, y vos decís, che, hay mucho desempleo, el Banco Central lo que debería hacer es tratar de ajustar la tasa de interés real. O sea, básicamente el Banco Central ajusta la tasa nominal, dadas las expectativas de inflación. Si las expectativas de inflación no se acomodan rápidamente, movés la real. ¿Con qué idea? Con la idea de tratar de alcanzar pleno empleo y estabilidad de precios. ¿Cómo se define la estabilidad de precios? Se define como el nivel de precios o la tasa de crecimiento de los precios, que generalmente todo el mundo lo arma así, que es consistente con tu modelo económico. En todos los países centrales suele ser 2%, 3%, 1%. Cuando fue la crisis de 2008-2009 o la crisis del 2000, que se vio que las tasas que la inflación bajó mucho y la tasa quedó muy abajo, algunos economistas dijeron, pon un objetivo de inflación un poquito más alto, de 4 o 5. ¿Por qué? Pues si vos tenés un objetivo de inflación un poquito más alto, podés poner la tasa nominal más alta. Entonces, si tenés un shock negativo que te obliga a bajar la tasa, tenés más espacio. Porque bajar la tasa de 5 al 2, al 3, al 2, no lo haces de una, la vas bajando, es más fácil que bajarla del 1% al -2. Poner la tasa en terreno negativo es medio complicado porque vos estás poniendo una tasa negativa y después le estás pidiendo a los bancos que cobren una tasa negativa. En algunos lugares se hizo, es una cosa medio, un ejemplo medio raro, pero imagínate, el banco te tendría que, vos vas a comprarte una casa en Dinamarca y el banco te dice, che, cada vez que vos te compras una casa y yo te pago a vos. En realidad no lo implementaron de esa manera, te iban descontando del capital, pero en el 2019 hubo países de Europa en donde las tasas eran negativas, las tasas nominales. O sea, vos ibas a comprar una casa, era tal digamos, el cagazo que había en el futuro, o la idea de que los precios de los activos iban a bajar, que la gente no quería ni que le regalen la casa. 2008-2009 los bancos americanos estaban pero sentados en plata, en liquidez. Un segundito, ya estoy con ustedes de vuelta. Sí, sí.
Entonces, esa es una, digamos, una discusión que hubo en algún momento sobre cómo se maneja la tasa. Entonces, básicamente, tenemos la regla de tasas y tenemos nuestra curvita IS. Acuérdense que la curva IS es una función negativa de la tasa real. Entonces, si vos combinás la regla de política monetaria con la curva IS, tenés una ecuación de demanda. Y si la ecuación de demanda la combinás con una variante de la curva de Phillips, tenés un modelo de oferta agregada, demanda agregada en el plano nivel de actividad y tasa de inflación. O, como hace Mitchell en el texto, si llevas todo a tasa de desempleo, si en lugar de poner la IS en términos de tasa de desempleo, lo que hay que hacer es cambiarle, perdón, si en lugar de poner la IS en términos de actividad o producto, lo pones en tasa de desempleo, le cambias el signo. ¿Qué es la IS en términos de desempleo? Una función positiva entre U y la tasa real. Entonces, el modelito de Mitchell es la parte de la demanda, tasa de desempleo, función positiva de la tasa real, función de reacción del Banco Central. Si reemplazás todo, te queda que la tasa de inflación es una función creciente del desempleo, o mejor dicho, al revés, el desempleo es una función creciente de la inflación, ¿no? Están relacionadas de forma positiva. ¿Cuál es la lógica? Bueno, pensemos. Si el modelo fuese el ISLM tradicional y hubiésemos cambiado la LM por la regla, supongamos que aumenta el nivel de actividad. ¿Qué pasa con el desempleo? El desempleo baja. Si el desempleo baja, ¿qué significa? Significa que tenés más demanda para esto. ¿Y cómo haces para tener más demanda? Y necesitas una inflación más baja. Dicho de otra forma, en términos del ISLM, si el producto aumenta, necesitas una inflación más baja para que haya más saldos reales, baje la tasa de interés real y aumente la actividad. Acá ya no podés razonar así porque tenés una regla de política monetaria. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Y lo que está pasando es que para que vos tengas un nivel de actividad más alto o una tasa de desempleo más baja, el Banco Central tiene que bajarte la tasa real. Entonces, ¿y cómo hace el banco? ¿Y por qué el Banco Central te bajaría la tasa real? Y si baja la tasa de inflación. Entonces cierro antes de que se termine el minutito y después en 10 abro la sala de vuelta, acuérdense. Entonces el razonamiento es este. Menor inflación hace que el Banco Central quiera poner tasas más bajas. Consecuentemente, eso es consistente con un menor desempleo. Mayor inflación hace que el Banco Central quiera subir la tasa, con lo cual eso te requiere una suba del desempleo. Ese es el lado de la demanda. Después, ¿qué vamos a ver? El lado de la oferta. Acá vimos qué relación hay desde la inflación al desempleo. Ese es el bloque de la demanda. La curva de Phillips o una variante de la curva de Phillips nos va a dar la relación entre desempleo e inflación. Dame la tasa de desempleo y dame las expectativas de inflación y yo te voy a decir cuánto va a ser la inflación. Y eso nos da un modelito completo, que es el modelo de los profesionales